Qué placer estar nuevamente en sus hogares, en un programa de la nueva temporada de esta semana con Alan Trigueros. En verdad nos sentimos muy felices de compartir, porque independientemente de cualquier cosa, en nuestra primera temporada desarrollamos casi 250 programas de televisión que tuvieron el beneplácito de las audiencias, que nos permitieron ganar premios nacionales y que creemos fortalecen la democracia. Estamos en momentos complejos para el país y la única forma que vamos a tener para poder salir adelante va a ser el diálogo, va a ser conversar entre todos los costarricenses, y esa es la iniciativa y esa es una de las cosas por las cuales se consolida y está hecho el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que se da licencias que tal vez otros medios no tienen, como la que hoy nos vamos a dar para poder hablar del primer año de gobierno del presidente Carlos Alvarado, pero desde la óptica de los comunicadores. No quisiera dejar de aprovechar la oportunidad para agradecer a una persona que me ha acompañado en los 250 programas que hemos hecho, a don William Calderón, que hoy también está en la dirección de cámaras, nuestro jefe de producción. Tengo que agradecerle porque nos ha acompañado en este esfuerzo de 250 programas y hoy con el programa número 251. Voy a presentarles a mis invitados para empezar a hacer una contextualización de lo que vamos a conversar el día de hoy. Voy a presentarles a Melissa Jerez. Ella es jefe de información de AM Prensa, una voz joven, una voz que nos va a permitir un poquito visualizar por dónde va el pensamiento de los comunicadores el día de hoy. Alguien que no requiere mayor presentación, don Alexis Rojas Quesada, director de NC11, y don Henry Rodríguez Chacón, director de Noticias Colombia, a quien también le damos la cordial bienvenida. Habíamos invitado a la ministra doña Nancy Marín de Comunicación, pero bueno, por diferentes razones no pudo estar el día de hoy, pero también le agradecemos porque tenía mucha disposición para venir. Vamos a contextualizar. En el año, prácticamente un poquito más de un año, el país terminó una campaña electoral dividida, en donde el tema fue más pasional. Recordemos el tema de la Virgen de los Ángeles, recordemos el tema del matrimonio igualitario, y tuvimos una división de país. Cuando entra el gobierno de Carlos Alvarado, comienza también la subida del dólar, la negociación del plan fiscal, una huelga, y hubo repercusiones económicas. Esto también tuvo repercusión en transferencias para programas sociales, y programas como Avancemos y la Red de Cuida comenzó a tener diferentes problemas. En ese contexto de un año que no ha sido fácil para los costarricenses y un año que se mira tampoco, o bastante difícil también el que sigue, queremos analizar a la luz de esta óptica cuáles han sido realmente los factores importantes a la luz de lo que piensan los comunicadores. A mí me llamó poderosamente la atención una frase que venía en el plan de gobierno del PAC, que se denominó el liderazgo valiente que requiere la Costa Rica del siglo XXI, no sé si lo recuerdan mis colegas aquí presentes, pero decía el liderazgo que requiere Costa Rica, uno de sus deseos, una de sus iniciativas, era decir que Costa Rica necesita un país que respete la libertad de expresión, que fomente una prensa comprometida con la veracidad y la imparcialidad al informar y que trate con igualdad a todas las personas. Me hizo mucha gracia que estuviera en un plan de gobierno, porque era un poquitito como decirnos a nosotros cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer. En ese contexto, en ese planteamiento, don Alexis Rojas, sigamos hablando de cómo vio usted, que está día a día con la información, este primer año de gobierno desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo vio este primer año de gobierno del presidente Alvarado? Bueno, en primer lugar, felicitarte por este año también de programas, 251 ya con este.
los que hacemos televisión sabemos lo que cuesta hacer televisión y el gran esfuerzo que hay detrás de cámara y frente a cámaras, así es que felicitaciones por el programa, ojalá que tengamos muchos años más. También darle la bienvenida aquí a mis compañeros que están y compañera que están acá hoy con nosotros para hablar de un tema. Bueno, estamos involucrados todos los días en esto, los comunicadores, los periodistas, y a veces en el día a día, en el trajín, tal vez no nos detenemos un poco para hacer análisis y valoración de lo que nosotros como periodistas, nuestra voz, que se oiga también y que se tome en cuenta nuestras opiniones. Gracias por esta invitación. Yo creo, bueno, tu pregunta es muy general y a veces hay mucho que hablar ahí de este tema, pero voy a tratar de ser preciso. Quisiéramos que este año de administración Alvarado, quisiéramos tener un criterio de que estamos muy conformes, de que aplaudimos y alabamos lo que está haciendo la administración Alvarado, pero en mi criterio yo no lo veo así. Yo veo que hay decepción, hay frustración. Con esto no quiero decir que la administración Alvarado no esté trabajando en cosas que ellos consideran que son importantes. Ellos, quizás yo como periodista tal vez no los consideraría importantes. Algunos de estos factores, ¿por qué? Por la consecuencia que esto puede tener en las personas. Me refiero, por ejemplo, así muy concretamente al tema fiscal, por ejemplo, que es uno de los temas claves en esta administración. Es más, incluso por ahí leí de las críticas que se le hacía al presidente o a la administración Alvarado, es que esta administración había sido monotemática en este año, que solamente había existido el plan fiscal, una reforma para traer más ingresos y que se pudieran salir con los gastos y los pagos que el gobierno tiene que hacer. Y a veces siento yo que se nos olvida la gente que está allí. ¿Sientes que al final, entonces, Alexis, y aquí para tal vez darle pase a Henry, sientes entonces que este gobierno se concentró en el plan fiscal? El presidente dice que había que hacerlo porque de no hacerse, lo más complicado sí íbamos a ser todos los costarricenses, pero esto va a impactar en la piel del costarricense. Es ahí donde vos querés decir. Por supuesto. No hay una agenda o no se muestra una agenda que implique bienestar para la gente. Simplemente un paliativo grande, pero en eso estamos. Se nos ha querido vender, y puede ser que el gobierno tenga sus razones, se nos ha querido vender de que era necesario hacer esto, de que era necesario esta reforma fiscal para traer recursos, porque el país estaba prácticamente en quiebra. Sin embargo, creo yo que la gente que está en medio, me parece a mí que no se han medido, bueno, no se han medido bien las consecuencias porque todavía no se están dando. El plan fiscal todavía no ha entrado realmente en operación y no sabemos, ahora cuando tengamos que empezar todos a pagar lo que tenemos que pagar del IVA, vamos a ver nuestros bolsillos disminuidos. Pero es que además, no solamente yo veo la realidad como un asunto de plan fiscal. O sea, el país hay que verlo en muchos ángulos. Está el tema que podríamos hablar más adelante de eso, que va a ser un tema importante también, el tema de desempleo. El tema de reactivación, que yo no veo reactivación. Sí. No digo que... Pero no nos estamos adelantando todavía porque esto es como fases. Perdón, tal vez para darle a Henry la palabra. Henry, ¿cómo viste este primer año de gobierno? ¿Cómo lo sentiste? Gracias, Alan, y obviamente también igual felicitarlo por esta semana, por este nuevo ciclo. Igual a Alexis y a Melissa, gracias por estar aquí también. Me gustaría mucho, obviamente que hay cosas que dice Alexis y me gustaría como refutar, pero digamos que en un segundo ciclo podríamos hacerlo. Solamente quiero en el primer año ver las cosas que a través de los medios de comunicación sentimos desde el primer día de hace un año ya que comenzó el gobierno de Carlos Alvarado. Estaba pensando ahora que asume un gobierno en el momento en el que el país quizás no se había dividido de la manera como se dividió. Las redes sociales fueron el mejor reflejo de que tuvimos un país hiperagresivo a través de las redes sociales. La gente tomó posiciones muy radicales, no había forma de convencerlos de algo distinto. Y obviamente que asume un gobierno en el que el país, con esa división tan fuerte que tenía, habría consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Primero, yo creo que se lo dijimos al presidente Carlos Alvarado, recién llegó a los estudios de Colombia,
que una de sus tareas sería volver a unirnos como país, porque el país quedó en dos aguas. Si se lograba unir al país en torno a un proyecto, a un plan, a una idea, sería una gran ganancia. Más allá de conseguir el empleo, de conseguir el desarrollo social o el crecimiento económico, si el país se une en una idea, en una gran fuerza, podría ser una gran ganancia. Pero eso es prácticamente imposible, casi que es utópico, es un sueño. Con un país dividido, en las redes sociales básicamente, que lo hablábamos ahora, de cómo las redes sociales marcan mucho el derrotero en muchas cosas y en mucho trabajo periodístico, uno termina convencido de que el gobierno haga lo que haga, yo no sé si ha hecho mucho o poco, pero haga lo que haga, la gente no le va a creer. Y no le va a creer por lo que haya hecho o no haya hecho, es que la gente no cree. La gente no cree en las instituciones, la gente dejó de creer en los medios, dejó de creer en nosotros, dejó de creer como medios de comunicación, dejó de creer en la asamblea, dejó de creer en quien asuma el gobierno. No es la figura de Carlos Alvarado, es que la gente no cree en la institución. La institucionalidad está pasando por el peor momento de credibilidad entre la gente. La gente no le cree nada a nadie. Si usted dice, estoy haciendo un puente nuevo, le van a decir, sí, pero es que hay presa más abajo, ¿por qué no hizo el puente más abajo? Si usted dice, estamos desarrollando un proyecto de acueductos en los pueblos, sí, pero está fugándose el agua en desamparados. La gente siempre va a tener un argumento para contrarrestar algo que usted esté haciendo. Yo creo que básicamente, Alan, hay un nivel de incredulidad tan fuerte, tan marcada, que haga lo que se haga, la gente va a tener una crítica y tiene todo su derecho de hacerlo. La forma es quizás la que nosotros critiquemos, que es con insultos, que es con unas cosas muy radicales. Perdón, me queda una pregunta sobre esto que estás diciendo, tal vez para que la profundicemos ahora más adelante. Y es que la gente sintió en esta campaña fuerte, agresiva, pasional, que los medios a lo mejor se parcializaron y perdimos credibilidad. Nos golpeó tanto como para que ahora ni siquiera los medios nos crean. Eso lo vamos a hablar ahora al venir, para darle unos minutitos a Claro que sí. Gracias, don Alan. Muchísimas gracias por la invitación, a don Alexis y a don Henry. También un placer estar aquí con ustedes. Yo realmente lo que tengo que decir, voy a leer una frase, me voy a permitir leerla de mi celular. Carlos Alvarado, en el informe de labores, dijo que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad. Eso es algo que dijo al final de la parte de todo esto del tema económico, y yo me puse a pensar si realmente eso es cierto, porque yo creo que no logramos estabilidad económica, uno lo ve en las calles. Entonces, por ejemplo, también la confianza y la tranquilidad, eso va de la mano con lo que dice don Henry, no me parece que sea algo atinado por parte del señor presidente, y yo creo que entonces aquí es donde vemos que pierde credibilidad, porque se muestra tranquilo, porque debe estar muy satisfecho que se aprobó el plan fiscal, pero se muestra tranquilo cuando allá afuera no están tranquilos. Entonces, esta frase a mí me parece que es sumamente polémica y no representa en sí a toda la sociedad que estamos viendo nosotros en las calles. Nosotros como periodistas lo vemos en las redes sociales, cuando publicamos, al menos en mi caso, en redes sociales, cuando publicamos una nota en AM Prensa, vemos los comentarios, la gente no está tranquila. Entonces yo creo que ahorita el señor presidente está en una etapa donde el país, además de estar completamente dividido, está pasando por una crisis que le va a costar levantarla. Entonces, por aprobar el plan fiscal no significa que hayamos logrado una estabilidad económica. Y eso también se ve en los discursos de la Asamblea Legislativa, donde los diputados lo resaltan. Entonces yo creo que entre los diferentes temas, uniendo un poco lo que dijeron don Alexis y don Henry, yo creo que el señor presidente cree que allá afuera están tranquilos, creen en el gobierno y hay estabilidad económica, cuando a mí me parece que es desafortunado lo que dijo, y de ahí entonces voy a partir más adelante a todo el discurso que tengo que decir con respecto a esto. Dos cosas nada más así muy rapiditas, porque se me van. Es que no quería dejar pasar lo que decía Henry, de la crisis de la institucionalidad y la incredulidad. Pero es que para mí la clase política de este país es la que tiene la culpa de esto. Porque yo lo veo como periodista, que uno está en las coberturas y está enterándose de cosas que quizá la gente a veces no se entera. Yo no tengo ningún pero para alabar o para aplaudir una decisión que haga un funcionario de gobierno, si yo siento que con eso
se está trayendo beneficio a la gente que lo necesita. Es más, de hecho que como periodistas también nuestra responsabilidad debería ser hablar bien de eso también. Porque a veces la gente cree que los periodistas... Pero eso no pasa, Alexis. No, yo sé que no, yo sé que no pasa y está mal, porque hay que hacerlo. No, pero eso es otro tema, sí, digamos. Pero también porque vamos a decirlo, ¿verdad? Para ir a una pausa y ahorita regreso exactamente con eso que están diciendo. ¿Será que los medios de comunicación caímos en algo que podríamos llamar morboentretenimiento, en donde prácticamente lo que genere muchos likes o nos meta en un circo mediático es lo que nos interesa? ¿Será que nos metimos ahí? ¿Será que nos falta profundidad? Y a mí me disculpan, Sí. Es muy fácil culpar solo a la clase política, pero los medios tenemos que asumir un mea culpa urgente. Que no nos creen es por algo. La clase política es una causa, pero los medios tenemos que asumir una responsabilidad, Alexis. Y bueno, y las frases que vos decías, nada más para decir antes de ir a la pausa, como vos decís, las frases son muy fáciles construirlas, ¿verdad? Y en estos discursos, bueno, yo he escuchado a lo largo de mis años qué cantidad de informes de labores y discursos y de frases tan lindas y tan bien hechas, pero que son frases que se las lleva el viento, porque al final de cuentas eso no va de acuerdo a lo que vos decías, a la percepción que se vive en las calles. Vamos a ir a una pausa, ya venimos con más en este programa de esta semana. Retornamos en el primer segmento. Básicamente estuvimos haciendo un breve diagnóstico sobre este primer año de gobierno del presidente Carlos Alvarado. Y sobre la mesa, Alexis decía que el problema que teníamos era un problema de credibilidad y que eso era o había surgido producto de que la clase política había deteriorado muchísimo la credibilidad. Yo planteé al final también si nosotros no nos metimos en un morbo entretenimiento, ¿verdad? En donde figurar en las redes sociales fuertemente era lo importante. Y Henry decía, también tenemos un serio problema en los medios de comunicación con esto. Entonces, antes de empezar quisiera, porque Melissa representa un medio de comunicación digital. Melissa, ese impacto de la gente ¿qué dice en el accionar político y en la gestión de Carlos Alvarado en las redes sociales? ¿Lo apabullan? ¿Lo aplauden? ¿Qué pasa en las redes sociales? Bueno, don Alan, con solo decirle que uno publica una nota de Carlos Alvarado e inmediatamente tiene un montón de me enojas en Facebook. Esa es la principal reacción, porque la gente ve una foto de Carlos Alvarado y entonces ya la gente empieza a comentar todos los insultos que ya conocemos que le dicen al señor presidente. En realidad, ahorita la sociedad, y lo comentábamos ahora con don Henry, que decía que están muy sensibles. Entonces eso lo vemos en las redes sociales muy violento, igualmente lo que decía, y entonces lo vemos con las notas de Carlos Alvarado perfectamente. La gente ya no le cree y la gente no confía en él, a pesar de haber votado por él, más de 1 millón y resto de personas votaron por él, pero no le creen. Y eso se plasma en las notas publicadas en redes sociales y en cualquier medio de comunicación, eso es lo que se ve. Henry, decías que tenemos culpa nosotros. Mucha. Y yo quiero plantear una pregunta a partir de la cual puedo tener la opinión. Es, por ejemplo, con Alexis o con Melissa, ¿en qué momento, si ustedes encuentran una cosa que haya hecho el gobierno buena, se publica? Díganme si sí o no lo pensamos 1000 veces. Porque eso no está en el ADN de los medios de comunicación. Hay una cosa que es una tendencia nuestra y ahí es donde yo digo, deberíamos asumir una mea culpa. Hay una cosa que quiero aclarar, porque yo me imagino que ya en las redes me van a decir que soy pro-PAC, que siempre nada que ver, o sea, esto nada que ver. Yo cuando digo que los medios asumían un mea culpa es que cuando haya cosas buenas, Alexis lo dijo, digámoslo. Cuando está mal, digámoslo. Yo creo que ahí es donde, si nosotros guardamos ese equilibrio, las cosas pueden funcionar. Lo que pasa es que decir lo bueno no es tan digerible como publicar algo malo. Y la gente en las redes es más fácil que le den compartir a una noticia falsa que a una noticia positiva
de un campeón o alguien que ganó una medalla o tal. Solo el ejemplo. Cuando salió la noticia de los trenes nuevos que traen de China, muchos de los comentarios en redes eran ver para creer, me voy a morir, eso no lo voy a ver, están muy bonitas las fotos porque en realidad eso no... y comenzó a circular una versión según la cual las líneas férreas no sirven para esos trenes, lo que es falso. ¿Qué se propagó más a través de las redes sociales? ¿Qué tuvo más likes y me gusta y, bueno, y todo lo que se hace en redes sociales? La noticia falsa. Porque es una tendencia. Es una tendencia que en redes sociales, lastimosamente, y eso sí hay que decirle, es más fácil propagar lo malo que propagar lo bueno. Caso expresidenta Laura Chinchilla, el premio que le entregaron. Yo nunca había visto por debajear, serruchar el piso, basurear a alguien como con este premio. Porque no lo creemos, era lo que yo decía al comienzo, no creemos. Es que no puede ser que alguien le den un premio, no puede ser que a una costarricense se gane un premio de eso, no puede ser. Eso le pasó a doña Claudia Dobles, ahorita que la Bueno, reconocieron, igual. por ejemplo, como una de las mejores líderes del mundo. ¿Qué es más fácil decir, por ejemplo, en el caso de doña Claro, Laura? pero lo que pasa es que la gente se pregunta, y la respeto a doña Claudia, y la he visto en su accionar y es bastante hábil. O sea, pero a la fecha, ¿qué hemos hecho para estar ahí? O sea, el cuestionamiento es parte de la naturaleza humana, y la pregunta es, bueno, ¿qué has hecho para estar ahí? Claro, pero entonces, ¿por qué las instituciones internacionales que le entregan el premio la reconocen? ¿Porque se les dio? ¿Porque la vieron en Facebook y les pareció bonita? No. Esa señora tiene que haber hecho algo para que una institución de estas le entregue un premio como El tema es, nosotros somos comunicadores, ya sabemos qué hizo. No, pero también aquí hay un asunto, es que lo de Henry es muy interesante también, pero yo creo que en parte, siempre lo he dicho, la misión de la gente que llega al gobierno es hacer las cosas bien. O sea, yo no tengo que aplaudir ni premiar a un funcionario porque está haciendo las cosas bien. Es decir, yo no tengo que aplaudir porque la policía del tránsito se hace operativos magníficos todos los días y nos ayuda con las presas. Yo no tengo por qué aplaudir eso. Pero no informarlo Eso tampoco. debería estar normalizado. Digamos, Pero informarlo sí. depende de lo que sea, es que depende, pues yo no voy a estar informando de prácticamente todos los días de las cosas normales y buenas que tendrían que estarse haciendo. Después, otra cosa, también comparto con vos eso lo que decís, Henry, estoy en desacuerdo de que si hay algo interesante de acuerdo a la agenda de mi medio, porque los medios también tenemos diferentes agendas. Obviamente. Vos tenés una agenda, vos tenés otra agenda, vos, Alan, y yo también. Si yo considero que esa nota, por ejemplo, lo de doña Claudia, pues había que decirlo, y está muy bien. Lo de los trenes, nosotros en NS11 también lo dijimos y lo planteamos, y me pareció que era importante, que incluso, que ojalá que suceda, porque es que ahí es donde está el problema. Es que yo siento a veces, por ejemplo, estoy hablando desde mi punto de vista, no de lo que dice la gente en las redes sociales, que no estoy de acuerdo generalmente en lo que se dice ahí, porque ahí hay mucho hígado y hay mucha otra muchas cosa pasiones. que no vale la pena acá. Pero, por ejemplo, ¿qué es el problema? Que nos anuncian las cosas desde ahora. Más, esa noticia la vimos un día de estos. Nos están diciendo que para el 2020. Yo no sé. O sea, estoy ¿cómo es? Construyendo el puente sin antes llegar al río. Entonces, yo sé que eso es un juego también que se da a nivel de todas las administraciones, no es solo la de Alvarado, de querer anunciar las cosas buenas, de que los medios le den pelota con esto, de bombardear a los medios con cosas que hay que sacar y no tengo por qué sacarlas. Si a mí me parece que el asunto no está bien y que detrás de eso hay otra intención, simplemente de informar al país de lo que se está haciendo o de lo que se va a hacer en 1 o 2 años, yo no tengo por qué estar informando. Entonces creo que la responsabilidad nuestra como periodistas es muy fregada a veces, ¿verdad? Porque también nos juzgan por todo. Si la haces bien, bien, y si la haces mal, también te juzgan. Entonces yo creo que el asunto de si yo publico algo bueno o no lo publico ya es una decisión que yo, en mi política editorial e informativa, yo la tomaré dependiendo de las necesidades que yo tenga como medio hacia mi público y también dependiendo del valor de la noticia, porque también hay otras más noticias esperando ahí en agenda. Pero el papel encarnizado que hemos tenido siempre de ir en el detalle, de ir a decir lo que no está bien, no le damos tampoco un balance a lo que está, perdón, lo que está mal, no le damos un balance a lo que está bien.
Eso ustedes lo plantean de manera correcta. Pero me hago una pregunta. ¿Cómo puede reaccionar un pueblo hoy en donde tenemos los indicadores de desempleo que tenemos? ¿Cómo puede reaccionar un pueblo donde tenemos los indicadores de pobreza que tenemos? O sea, 350.000 personas están en pobreza, bueno, poco más o menos 10 veces el Estadio Nacional lleno, en extrema pobreza cerca de 100.000, 90 y resto de mil, que a lo mejor comen una vez al día, ¿verdad? Y que no van a salir a hacer una marcha, porque primero tienen que ver cómo hacen para comer. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden reaccionar la gente en las redes cuando se siente tan apretada? Ahora viene un escalafón de, como lo dijo Alexis, ahora de impuestos, ¿verdad? Impuestos, desempleo, la economía complicada. ¿Cómo pueden desde esa perspectiva juzgar a la gente si lo que tiene final es un enojo? ¿Y cómo hacemos nosotros los medios de comunicación para poder llevar balances aquí? Claro, y perdón, Melissa, que le robamos la palabra. No hay que decir que todo está bien porque evidentemente las cosas no van bien. En eso sí, con Alexis, no es culpa de los medios de comunicación, esto sí es un manejo político que ha tenido el país. Que además, entre otras cosas, ¿cómo diría alguien? Le estalló a Carlos Alvarado una situación mucho más compleja, siendo incluso del mismo partido político, del gobierno anterior. Pero además, es que una cosa es la situación tan complicada, porque evidentemente hay que ser muy tonto para no reconocer que el país con estos niveles de pobreza y estos niveles de desempleo se llene de desesperanza. Y más cuando el propio presidente en los discursos y en una entrevista con Colombia decía, es que estuvimos a punto de quebrar. O sea, y la situación va a ser muy compleja. Alguien decía, un periodista decía, si esos mensajes también no ayudan a la desesperanza de mucha gente. Pero es que mi insistencia está en que además de todo eso que está pasando, hay otro país. Hay otro país que nosotros deberíamos como medio de comunicación mostrar. Eso que hay que informar todos los días del nivel de desempleo. Yo le ponía el ejemplo al ministro Pisa en cabina. Decía, ustedes hablan técnicamente, pero dígale a doña María cómo va a conseguir trabajo, punto. No más, mañana, porque es que el problema de ella no es de políticas a largo plazo. Doña María está esperando y lleva haciendo la fila mucho tiempo o va a todas las ferias de empleo, pero no consigue. ¿Cómo se le habla a esa persona? Ahí es donde los medios debemos tener a los que deben responder por el tema. Pero mi insistencia está, y cuando digo que asumir el mea culpa, es que nosotros también ayudemos a construir el país. Y perdón, Henry, que nosotros ayudemos a construir el gobierno cosas. no tiene gente que le diga esas cosas que vos decís. El gobierno no tiene voceros. Yo no he visto voceros que hablen. Eso sí es la parte más cruel de todo, el tema de comunicación. Yo dije al comienzo, diga lo que diga, no se lo van a creer porque la gente no está creyendo. Es lo que usted plantea, Alan. La gente no está creyendo. A mí no me vengan con cuentos y la gente no cree. Pero si además de eso tiene un gravísimo problema de comunicación, pues así apaga y vámonos. Porque es ahí donde el gran problema está en que no... Porque yo no puedo creer, yo le decía a mis compañeros, yo no puedo creer que un presidente llegue o un gobierno llegue y no haga nada. Debe estar haciendo algo. Primero, no se ve. Segundo, no se le cree. Y tercero, si lo está haciendo, bueno, ¿dónde está? Porque la gente quiere las cosas muy prácticas. Pero sí, mi insistencia está, y voy a insistir durante todo el programa y usted me va a tratar de brotemático, es que los medios deberíamos abrir posibilidades, puertas para mostrar que hay otro país con ganas de crecer. Aquí hay mucho microempresario con unas ganas muy fuertes, que la va a ver muy duro ahora con a entrar en vigencia lo del IVA, pero que sin embargo tiene sueños muy fuertes y son los que han hecho este país más grande. Ese país lo descuidamos, porque los medios nos volvimos igual, monotemáticos. Y todos estamos diciendo lo que la gente quiere escuchar también, porque nos da miedo que nos masacren en las redes sociales. Yo lo confieso, hay opiniones que digo, pucha, tengo una opinión de eso. Si llego a decirlo, no me quiero imaginar lo que van a escribir en las redes sociales. Pero entonces, Henry, perdona, pero tengo que decírtelo, pues entonces estamos jugando para las redes sociales. No jugando para las redes sociales. Yo no juego para las redes sociales. Las redes sociales, yo lo decía, lo hagas bien, lo hagas mal, la gente en redes sociales siempre va a opinar y la mayoría de gente que opina, a veces, los criterios que se esgrimen ahí no son nada argumentados, no tienen fondo. Otros sí, a veces son interesantes, pero tampoco podemos tomar de parámetro las redes sociales para tomar decisiones nosotros como periodistas ni como medios. ¿Están, Melissa, las redes sociales
dejando o marcando la pauta de lo que los medios tenemos que hacer o decir? ¿La agenda de medios? Hasta cierto punto puedo decir que sí y lo admito. Y yo creo que la gente lo ha notado. Realmente, por ejemplo, una nota de farándula, que la gente critica y que por qué cubren eso, que eso no es noticia, pero la gente lo consume. Incluso lo hablaba yo con mi jefe, don Adrián Mesa, de AM Prensa. Él mismo sabe que hay cosas que a un sector no le interesa, pero a otro sector sí. Incluso lo decía don Alexis, el gobierno puede mandar un montón de comunicados con un montón de cosas que hicieron. El problema es que el medio es el que decide qué va a cubrir y qué no, porque eso debe estar normalizado. Uno no le debe aplaudir al gobierno las cosas buenas que debe hacer. Se debe comunicar. El problema está cuando el gobierno cree que todo está muy bien, que todo lo planea muy bien, que todo lo plantea muy bien, cuando realmente hay otro tipo de crisis. Entonces yo creo que las redes sociales son claves, porque ahí uno está viendo qué consume la gente. Y uno ve que, por ejemplo, una concesión a no sé cuántos años de tal empresa para construir tal carretera o arreglarla o lo que sea, eso la gente no lo consume porque la gente no lo cree. La gente no lo está viendo. Hace unos días escuchaba a Claudia Palacios, expresentadora de CNN, que cierra un medio de comunicación en el que él estaba, no sé si ustedes lo vieron, y ella decía que la noticia bien desarrollada ya no tenía espacio porque las audiencias en las redes sociales era lo que predominaba. ¿Estamos fallando como comunicadores? ¿Nos estamos yendo en la ola? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Verdad? ¿Nos está comiendo esto? Yo ahí lo que puedo decir es, por ejemplo, las redes sociales y la era digital, yo que soy joven y lo noto, puedo decir que, bueno, ustedes también lo notan, estoy segura, que la gente lo que busca es inmediatez, busca notas cortas, busca notas, o más bien no cortas, sino que lleguen al punto, que le informen rápido a la gente. La gente, si pasó algo, se mete en tal página web para fijarse qué es lo que sucedió. El problema está en que los medios no le dan seguimiento a ese tipo de cosas, porque muy bien, pasó algo de última hora, se tira, el gobierno anunció algo muy importante, se tira. Pero ahí está entonces el punto en el que el gobierno los medios de comunicación deben darle seguimiento a eso y profundizar, entonces hacer periodismo investigativo para la gente que sí le interesa ver los detalles. Yo creo que es un asunto también de convivencia, Henry, porque, Alan, estoy con Henry, no sé por qué, con lo que has planteado. Algo le querés decir, algo querés confrontar. Es que lo tengo una mira. Sí. Yo creo que es cuestión de convivencia, es decir, antes de la llegada de las redes sociales, habían otras cosas también. La tecnología ha venido evolucionando los medios de comunicación y los medios de comunicación, claro que han sido afectados, pero deben ser capaces, o nosotros los periodistas debemos ser capaces de leer el escenario, lo que está pasando, lo que se está viviendo y manejar esas herramientas, porque al final son herramientas de comunicación. Entonces debemos saber, aprender a manejarlas, son otros idiomas, son otros lenguajes, llegan a otros públicos, pero son herramientas de comunicación. Es cuestión de convivir con ellas. La televisión perfectamente puede convivir con las redes sociales, igual que la radio, y las redes sociales perfectamente también pueden convivir con los otros medios, igual con la prensa escrita. Ciertamente sí hemos sido afectados, pero yo, por ejemplo, no lo veo como un monstruo, no lo veo... Pero categóricamente acabas de decir que no seguir las redes sociales para definir tu agenda. No, yo no. O sea, mi medio no sigue redes sociales para definir agendas. Las redes sociales, como cualquier otro instrumento, puede ayudar a definir tu agenda, puede ayudar, pero no es la clave para que NS11, por ejemplo, diga, ¿qué dicen las redes sociales hoy? Ok, vámonos por ahí. No, puede ser que vengan elementos informativos interesantes, hay vetas periodísticas que uno puede explotar, pero que no son concluyentes para definir mi agenda en un 100%. ¿Usted se siente en libertad, Alexis? Y qué pena, Sí, Alan, dale, que yo haga no, pregunta. aquí estamos abiertos. Alexis, de decir todo lo que sienta en redes sociales, opinar todo lo que se le viene a la cabeza en redes sociales. No siente por dentro un diablillo que le dice, ojo, cuidado, las redes sociales son necesarias, usted tiene toda la razón, tiene elementos para hacer periodismo, porque tiene mucha información. Pero que genere temores y no permitan decir todo lo que uno deba decir, sí. ¿O usted se siente muy en libertad de hacerlo? No, tal vez, no son temores, son simplemente situaciones que uno lee, pero si tengo que decirlo, o sea, tengo que decir que uso muy poco las redes sociales, opino muy poco en las redes sociales.
pero si tengo que decirlo, yo lo digo. ¿Y por qué? Porque siento que soy yo el que estoy ahí. Y además siento que me inspira algo que yo no estoy buscando hacerte daño a vos. Gracias a Dios, digamos, en mi carrera periodística siempre he tratado de ser muy decente, muy equilibrado. Y sí, he tenido situaciones y problemas con personas, pero que posiblemente no sea porque yo quise hacerle daño. Si critico al presidente de la República no es porque yo tenga algo personal con el presidente Alvarado o porque yo quiera hacerle daño a su administración, porque a final de cuentas, ve qué interesante, yo de alguna forma, él es el capitán del barco, ¿no? Todos estamos en este barco. De alguna forma, si el gobierno, independientemente que yo simpatice o no simpatice, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, si el gobierno marcha bien, el país posiblemente irá por un rumbo bueno. Y además todos nos beneficiamos. Cuando el gobierno le va bien, a todos nos va bien. Por supuesto. Voy a ir a una pausa. Yo sí le voy a responder a usted, Henry, de manera directa. Sí, yo lo pienso cuando voy a escribir algo en las redes sociales. Porque la avalancha a veces es grotesca. Grotesca. Está escrita por gente que está escudada en un hombre que no es, ¿verdad? Y son violentos. Algunos llaman a eso troles, pero son violentos. Sí, y a veces yo sí... Usted me deja contarle una ¿Qué tal si me la cuentas diferencia? ahorita cuando vengo? Bueno, vale, ¿Okay? vale. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con un análisis sobre el papel de los medios de comunicación alrededor de este primer año de gobierno de Carlos Alvarado, en donde me parece que está bien, estamos haciendo nuestras medias culpas, analizando lo que hacemos y lo que no hacemos y cuánta presión tenemos también hoy por hoy de algo llamado redes sociales, que está en todo lado. Continuamos con el programa de esta semana analizando el papel de los medios de comunicación en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado. Hemos hecho mea culpa, hemos dicho, bueno, hay cosas que podríamos decir que se han hecho bien, que no las decimos, no es nuestro papel, decía un buen amigo, ser la oficina de prensa del gobierno, pero tampoco somos formadores, nos toca poner los dos lados en la balanza y eso es absolutamente importante. Henry decía, yo le respondía a Henry, bueno, y Alexis también, y Melissa, de que los medios de comunicación a veces, de las redes sociales, a veces uno le da un poquito de temor meterse, ¿verdad? Y decir algunas cosas porque te llueve parejo, Claro. ¿verdad? Y lo verdad es cuando te llueve descalificándote, incluso por si sos gordito, flaco, calvo, ¿verdad? O visco, y la gente simple y llanamente te descalifica una y otra vez. Y creo que al final llevan sus frustraciones personales las llevan. Porque es que no le están cuestionando su idea, su opinión, lo están cuestionando a usted como persona, si es negro, si es chino, si es homosexual, si es colombiano, si es nicaragüense, si es calvo o no. Solo la anécdota para eso que usted está diciendo, Alan. Cuando estaban en la discusión del retrato del presidente Luis Guillermo Solís, hace muy poco, yo tuve una idea, estamos al aire, y en medio de todo escuchamos opiniones de lo que decía el PAC, lo que decían los de Liberación Nacional, bueno, todo el tema del retrato del presidente Luis Guillermo Solís en la Asamblea Legislativa. Y yo tuve una idea, si fuera por presidentes cuestionados, esa pared estaría en blanco. Ya, la tuve. Se la comenté a uno de mis compañeros de trabajo, y quise decir al aire, y dije, no, mejor no. O sea, no creo que necesidad, porque pensé en lo que iba a suceder en matonismo a través de las redes sociales. Ese mismo día, creo que antes de terminar el noticiero, un oyente escribió exactamente lo mismo. Dijo, si fuera por eso, esa pared, porque muchos presidentes han sido cuestionados, y, bueno, no todos, pero obviamente
Era como generar la discusión en torno a eso. Un consejo para lo de las redes sociales que ustedes dicen, porque cuando vayan a redes sociales deberíamos ponernos mantequilla en la espalda bastante, ¿no? Que no, O vayanos con aceite. Al final, y Pero- hacer las cosas más pero- suaves. pero- Pero al final terminé diciendo eso, ya el culpable era un oyente, diciendo, leí la frase, dice, un oyente tal dice lo siguiente. Interesante, hasta luego, nos fuimos. Pero sí hay temor. Pero ustedes o sea, no ¿por creen- qué no lo dije? ¿Por qué le temí si era una idea que tenía en la cabeza? Pero Entonces, sí no- genera temor. ¿No creen que el país está necesitando que abandonemos esos temores y que vayamos como somos y le demos la cara a la gente? Que el Al periodista al diga final lo que siente. Somos seres humanos, somos gente que nos equivocamos, somos gente que no siempre tenemos la razón. La gente cree que los periodistas a veces somos los que sabemos todo y estamos en todo y no es tan cierto. Y debemos en la No es pulpería, tan cierto, igual. o sea, exacto. Pero Y nos igualmente- equivocamos y tenemos defectos y limitaciones, pero la gente tiene que conocernos así y entendernos. Y si no nos entienden, de lo siento, no puedo hacer nada. Igualmente los periodistas pueden comentar en redes sociales, pero el tipo de comentarios que uno recibe como periodista son increíbles. Que de dónde sacó el título, que en una caja de cereal y ese tipo de cosas. claro. Entonces el periodista también está siendo víctima de redes sociales a pesar de ser una de sus herramientas más fuertes para hacer periodismo. Porque en redes sociales algo se hace viral y es noticia porque es de interés. Pero así recibimos las críticas en la misma forma. Porque el tiempo siempre nos juega malas pasadas en Lástima, tenía un tema ahí, yo no sé si lo vas a tocar. en televisión. De los Pero voceros. hay un, ¿Cómo se acabó ya? un tema, no, todavía nos queda un cortecito más, pero hay un tema que quiero contextualizar y es el papel que sigue. El papel que sigue. Vamos a ver. Costa Rica ha tenido diferentes eventos que han movilizado a mucha gente. Recordamos Alcoa, el Combo del ICE, el Tratado de Libre Alcoa Comercio. para los más viejitos. Para los más viejitos, sí. Sí. En ese entorno, ¿verdad? El movimiento social fue fuerte, pero no le tocaba la piel. Ojo, viene el aumento del salario, ¿verdad? Tenemos un nivel de desocupación de 294,000 personas, ¿verdad? Esos son 147 12%. kilómetros, 12%. ¿verdad? Es el más alto de la historia, ¿no? Sí, el más alto, Histórico. sí. 147 kilómetros, es decir, como desde San José a Pérez Celedón, a medio metro de distancia cada uno de nosotros. Viene también el análisis de la ley del empleado público. Y eso, todos esos temas están en la piel. Todos esos temas, ahí sí, estás tocando bolsillo, ahí estás tocando empleo, ahí estás tocando cosas. ¿Cuál va a ser el papel, cuáles son los temas que no podemos dejar de tocar los medios de comunicación en este año que sigue? ¿Cómo resolver el tema del desempleo? ¿Cómo le damos, volvemos a lo mismo, de comer a casi 100,000 personas que a lo mejor comen una vez al día, pero no van a ir a hacer una manifestación porque no pueden, no tienen? O sea, ¿cuáles son? ¿Verdad? Me quedan 3 minutos en este segmento y quiero retomar del otro. Voy a arrancar con Alexis. Yo, en el caso mío, viendo desde el punto de vista de mi noticiero de televisión, yo trabajaré mucho, o el medio trabajará mucho en darle voz y rostro precisamente a eso. Porque a veces manejamos todos estos temas con estadísticas, con números, técnicos. que el 12%, que la inflación tanto. La gente no entiende nada. La gente lo que entiende es lo que vos decías. Cuando llegas al supermercado y decís, a la pucha, no puedo comprar de esa carne, ya no me alcanza. No puedo comprar el pan porque, hey, si como pan ahora es en la mañana y en la tarde ya no. Ojo, y estoy hablando de clase media, media normal. No me estoy metiendo a clase baja, que ahí el problema es otra cosa. Es otra cosa, porque no podemos cortar la tajada igual. Yo, por lo menos, creo que deberíamos trabajar fuertemente en eso, en darle voz y rostro a toda esa gente que necesita ser escuchada y también a gente que venga a aportar soluciones. O sea, soluciones, pero que sean posibles, no soluciones demagógicas, no anuncios que no vamos a tener ahora y que no la vamos a tener. Darle voz a los diferentes sectores. El sector industrial no está conforme con lo que está pasando. Tenemos que reactivar economía. ¿Quién va a reactivar la economía en este país? Para mí, el que da empleo y reactiva aquí es la empresa privada. El gobierno tira líneas, pero el gobierno ya no emplea. El gobierno no emplea. El que emplea aquí es la empresa privada de este país. Yo creo que el gobierno tendrá que trabajar muy fuerte con la empresa privada en el tema de reactivación, que para mí será clave, y el tema del desempleo, que es el otro gran problema que yo no creo que se vaya a solucionar, pero por lo menos medidas que apacigüen un poco y que ayuden a la gente a que tengan un ingreso para poder consumir. Voy a ir a la pausa y regreso también para que sigamos viendo desde esta óptica y escuchar a Henry y a Melissa, a ver
¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación, ¿verdad?, para el siguiente año en el gobierno de don Carlos Alvarado? Vieron, quiero decirles que mientras estábamos en la pausa comercial, aquí mis colegas inmediatamente levantaron la mano y dijeron, no, pero es que no se nos pueden ir algunos temas que queríamos decir dentro del programa y no se nos pueden ir. Alexis planteó dónde hay que poner el dedo en la llaga, pero Melissa me decía, no, un momentito, es que aquí tenemos que resolver algunas cosas que tenemos que decir, ¿verdad? Y es el papel de los encargados de prensa de cada una de las instituciones, que pareciera no funciona. O Comunicación. Comunicación, exactamente. No funciona en este gobierno. ¿Qué querías decir sobre eso, Melissa? Yo noto muchísimo que, primero, el manejo de crisis del gobierno es terrible, desde mi punto de vista. Y después, la parte de los voceros, cuando uno pide hablar, por ejemplo, con un ministro, por ejemplo, con Edgar Mora, así se los pongo, así de una vez los papeles sobre la mesa. Con nombres y apellidos hay que decirlo. El Ministerio de Educación Pública, ¿cómo cuesta hablar con el señor Edgar Mora? Si es muy bien, toda una figura y lo que sea, pero piden las preguntas antes para poder pasárselas a alguien que no sea él, porque él no puede responder. Entonces, la gente tiene dudas. Y nosotros somos el canal de comunicación entre el gobierno y la sociedad, y la gente tiene dudas, la gente quiere respuestas. Pero ¿cómo va a ser uno si no las obtiene por parte del gobierno? Si son 10 días hábiles, pero después ya pasan 8 días y lo hacen a los 8 días, envían la respuesta. Entonces se pierden los temas. Usted mismo me comentaba, los temas se pierden. Entonces yo creo que el gobierno falla en eso y no hay alguien que les jale las orejas. Así lo digo, a los jefes de prensa o a los encargados de prensa. Es un error en la estrategia, estamos esperando. con errores en la Entonces estrategia. tienen que revisarlo. Incluso, Tiene la comunicación. incluso yo misma puedo decir que me han hablado de forma altanera cuando hago una pregunta, por ejemplo, un cuestionamiento, porque si hay políticos a los que uno les debe cuestionar ciertos asuntos cuando algo está muy ese es nuestro tenso, papel natural. y a uno le hablan de forma altanera como si uno, como decía usted, uno no tiene nada personal, pero nuestro deber es cuestionar y comunicar. Y entonces ahí es cuando llegan y uno se queda, bueno, tranquilo, no se preocupe, no me tiene que hablar así, no me tiene que repreguntar a mí, porque yo soy el que le está preguntando a usted, yo soy el periodista. Henry. Bueno, ahora básicamente, bueno, el revisar el tema de comunicación, que yo lo decía al comienzo, que hay un error tremendo en la parte de comunicar, de contarle a la gente lo que está pasando. Y la otra parte, que no quiero que se me vaya, es con lo que dijo Alexis, que se lo compro completamente, además del ejercicio normal de consultar fuentes y confrontarlas, y que el tema del desempleo se convierta en tema, ojalá diario, insistir, molestar permanentemente al funcionario o a los funcionarios sobre el tema, es esa parte de ponerle rostro. Yo creo que Alexis ha dado en el clavo. Nosotros como medios de comunicación no deberíamos transmitir tanta cifra, tanto número, el 12%, sino ponerle rostro a eso. Yo creo que, y aquí sí asumo yo mucho esa parte que usted planteaba, qué retos tenemos en lo que falta, es que a través de los medios, en mi caso toca radio, es conocer la gente que busca empleo, quién es, cómo viven, cómo sobreviven, cómo desayunaron hoy. Ponerle rostro al tema, porque si no los políticos pasan por encima y obviamente no se dan cuenta que ahí está doña María esperando trabajo. Aquí el tema es, ¿desayunaron hoy? Bueno. Esa sería la pregunta. Hay otros temas, por ejemplo, el tema de la usura, ¿verdad? O sea... O el encaje bancario. Claro, toda la gente que tiene montones de deudas con tarjetas de crédito, porque en este país todo es usura, ¿verdad? Alguien va y se compra una plancha y lo hace de manera automática, ¿verdad? Si tiene dinero. Pero alguien no tiene recursos, le pide crédito. ¿Cuánto pagan por eso? Y eso tiene rostro. ¿Cuándo terminan pagando? Esos son temas que hay que tratar. Alexis. Sí, no, nada más retomando lo que decía Melissa y también uniendo al principio lo que decía Henry sobre si debíamos informar o no las cosas buenas que se hacen en el gobierno. Muchas veces no informamos de eso porque la gente del gobierno se ha... No solo el gobierno, Alexis, sí, yo lo dije bueno, muy general. Está bien, pero en este caso concreto de los voceros de prensa de los gobiernos, muchas veces como medios no hacemos esas cosas porque hay mucha incapacidad a través de las vocerías de prensa de comunicar cosas interesantes que podrían hacerse.
Y a nosotros nos ha pasado todos los días, a veces, o nos pasa todos los días. A veces queremos ampliar, por ejemplo, una noticia que ha salido sobre X tema y nos dan 8, 9, 10 días diciendo que nos van a dar la entrevista y nunca la dieron. Ahora con la facilitación de las redes sociales, por ejemplo, la tecnología, nos mandan ya la inserción o la declaración del funcionario que no queríamos. Y entonces todos los medios la tienen. Y todos los misma. medios la tienen. Entonces, yo a veces lo que creo es que tienen que revisar, sobre todo este año, que para mí va a ser el año clave. Sí. Este va a ser el año clave de la administración Alvarado para mí. Ya todos sabemos en este país que el tercer año y el cuarto año, campaña política, ya todos empiezan a Perdón, ver ya empezaron a las sumar. posibilidades. Bueno, Ya lanzan a Carlos Ricardo, ya Exacto. lanzan a doña Claudia, Exacto. ya vienen las alcaldías, Ya hay alianzas. empezó. Entonces, que los voceros de prensa, primero, sean capacitados en las necesidades del medio, no en la necesidad de defender o de proteger a un ministro, porque a veces lo que uno siente es, mejor no ponemos al ministro tal a que hable porque mejor No lo exponga. Mejor Pero no lo por algo expongamos, será, que por esté algo calladito. Pero ¿por qué? Lo que yo decía, que nos pasa a todos los periodistas. Si se va a anunciar algo buenísimo, sobran las entrevistas, sobran. Y más bien Ellos lo buscan. nos buscan a Increíble. nosotros. Pero cuando queremos buscar a un funcionario porque pasó algo difícil, algo de emergencia, algo que tenemos que preguntarle al funcionario, no aparece. No está. No aparece. Entonces, eso me parece a mí pésimo manejo, y no solo de este gobierno, de casi todos los gobiernos. Entonces, los voceros deberían conocer las necesidades de nosotros, los medios de comunicación, y permitir esa accesibilidad, porque a ellos también les sirve. O sea, ¿para qué protegen y para qué callan a un ministro que tiene que hablar de una situación que todo el mundo está hablando? Y eso le Hay que ponerlo a criticaron. hablar. Me quedan 2 minutos. Quiero ir a una fase rápida de conclusiones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para mejorar su comunicación, su imagen, no vamos a decir que su trabajo porque, bueno, eso es más extenso? ¿Qué hacemos, Melissa? Con lo que ¿Qué yo tiene iba a hacer? decir, va ligado a eso. Empezar por dar la cara, porque eso es lo que quiere la gente. Por ejemplo, todo lo del hueco fiscal, el plan fiscal y la huelga, la gente quería que Carlos Alvarado diera la cara. Y la vez que salió por el Teatro Nacional y que hubo un problema ahí con unos manifestantes, él andaba saludando como si estuviera en un desfile. Y no estaba así, la gente estaba molesta. Entonces la gente se molestó todavía más porque no dio la cara. Y simplemente salió a saludar, y eso es lo que la gente no quiere. Entonces, para mí, es empezar a dar la cara, la parte de la comunicación muy importante, y empezar a ver qué es lo que van Le a comunicar. pides al presidente, salga, hable. No solo el presidente, a todos todos. los políticos. Por ejemplo, los diputados claramente no sobran, que salen directamente en redes sociales a decir lo que tienen que decir. Que así sean entonces los ministros, viceministros incluso, y también el presidente en especial. Alexis. Para mí, que cumplan la agenda que tienen que cumplir. En este momento todos sabemos que el tema de la reactivación y el desempleo son temas claves. Viene el tema fiscal, que vamos a sufrir todos en nuestro bolsillo, y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con las clases que menos tienen en este país. Entonces, que cumplan agenda, que sean menos demagógicos y que nos olvidemos de las frases hechas, y que la gente sienta que la administración Alvarado está ahí en la calle, conociendo los problemas, escuchando a la gente, poniéndoles atención y tratando de hacer las cosas, porque sabemos que tampoco Carlos Alvarado es un mago para venir a resolver todas las situaciones. Y el llamadito a las oficinas de prensa que no capsulen a sus Las jerarcas. oficinas de Henry. prensa... Yo creo que es básicamente eso que usted acaba de decir, Alan, y es no proteger, decíamos ahora la frase que es muy usada, ¿no? No expongamos al ministro o no expongamos al presidente. ¿Expongamos a qué? Si al final a eso se debe. Por malo o bueno que sea, expónganlo. Es la necesidad. Si el ministro es malo comunicando, bueno, prepárenlo. El discurso, no sé, pero no oculten al funcionario. Yo creo que básicamente es muy sencillo. Yo no sé si al final tendríamos que ser mucho más agresivos, o la administración, en pensar en el speaker que se ha usado, en el, ¿cómo se llama? Sí. Vocero de Estado. Sí. No sé si al final eso funcionará, o los periodistas andaremos detrás del presidente igual. O que cada institución busque quién es el speaker que va Exacto, a quién es el pronunciarse. que va a pronunciarse. Quiero agradecerles, de verdad. Se nos hizo, como siempre, el espacio súper corto. Queríamos profundizar en muchos otros temas, pero esta no va a ser la primera vez que vamos a estar juntos. Costa Rica nos pertenece a todos, y ese es el tema más importante. Y solo entre todos podemos salir adelante.
Cada quien debe cumplir su papel y lo debe hacer de manera honesta y debe hacerlo de manera, de frente a los costarricenses. Y el tema es que nos toca hacer las cosas de la mejor manera como decían por ahí, para el país, para los costarricenses. Así que gracias por haber estado en este conversatorio inicial de nuestra nueva temporada del programa de esta semana con Alan Trigueros. Dios bendiga tus hogares.